ahí empecé a grabar Revolución Industrial, lo que nos vamos a enfocar hoy día. Y a ver, como les dije un poquito, muchos de los aparatos tecnológicos que tenemos hoy en día, nosotros podemos considerar como imprescindibles, que son, no podemos prácticamente vivir sin ellos, ¿ya? Por ejemplo, el auto, cualquier transporte o la electricidad, ¿ya? Prácticamente en la actualidad nadie puede vivir sin electricidad, casi ya. La electricidad se transformó en algo fundamental para nuestras vidas porque nos sirve para prácticamente todo, ¿ya? Somos muy electrodependientes y hay gente que también necesita electricidad para vivir, ¿ya? Pero, ¿qué ocurría antes de que la electricidad existiera? ¿Ya? La electricidad no existe hace más de 300 años o 400 años, no. Antes no existía, o sea, no conocíamos la electricidad como una forma de para producir. ¿Ya? Entonces, esto ocurre principalmente en lo que es este proceso de revolución industrial. ¿Ya? Vamos a tener un proceso de revolución industrial, primero a finales del siglo XVIII, mediados del siglo XVIII, y otro que a mediados del siglo XIX, que tiene que ver con la electricidad, la gasolina. ¿Ya? Es muy importante saber eso. ¿Ya? Entonces, todos estos aparatos que hoy día ya consideramos como básicos, esenciales, tienen su origen en este proceso de industrialización, ¿ya? Y recordemos que es la industrialización, es el proceso, como dice ahí, a través del cual un objeto es elaborado, ¿ya? Cuando nosotros elaboramos un objeto, un bien, ese es de esa transformación de un recurso natural, que sería ya quizá una madera, a una mesa, se llama proceso de industrialización, o ese proceso en que el algodón es extraído, ¿ya? Y después transformado quizás en una polera, en un polerón, en un pantalón, se llama proceso de industrialización, ¿ya? ¿Cómo se producía antes del siglo XVIII? Que era todo producción a mano, ¿sí? Toda la energía que se utilizaba para producir era a mano, era fuerza humana, ¿ya? Lo mismo decíamos para el campo, que se utilizaba para producir en el campo, qué energía utilizamos para producir en el campo, la fuerza humana y también la fuerza animal, ¿ya? No existía otro tipo de energía. Ya como hoy día, ¿cuántos tipos de energía conocemos? ¿Alguien sabe? ¿Cuántos tipos de energía existen? A ver, juntito ahora que dice. ¿Qué tipo de energía conocen ustedes para producir algo? ¿O qué tipo de energía conocen? Está la energía eléctrica. Hay, dicen por interno, energía eólica. Otro por interno, energía cinética. ¿Ya? La energía eólica, antes tampoco la conocíamos. Ya la gran mayoría de la energía se utilizaba desde el cuerpo humano. ¿Ya? La energía solar tampoco también existe. ¿Qué otro tipo de energía? Uy, ya ustedes también deberían saber, ¿sí? Pero antes solo utilizábamos la energía del cuerpo humano, ¿ya? La energía de los animales. ¿Ya? La energía eólica se utilizaba para quizá navegar, se utilizaba el viento, pero no se utilizaba, por ejemplo, para hacer otras cosas. O, por ejemplo, la energía eléctrica actualmente lo usamos para todo. Antes no existía esa idea de energía eléctrica, todo era a mano. ¿Ya? Por ejemplo, hoy día nosotros podemos hacer una polera teniendo ¿cómo se llaman esas cosas? Se me olvidó el nombre de la máquina de coser. Ya una máquina de coser, podemos hacer una polera. Ya la máquina de coser hace su cosita y empieza como a hacer los hilos. Pero antes, ¿cómo hacíamos esa polera? Si no existía la máquina de coser que estaba haciendo de forma eléctrica, teníamos que hacerlo con nuestra mano. Ya así. Y coser una polera. Hay algunos que no tendrían talento, pero bueno. Eso se utilizaba. Todo era energía del humano, de los animales. Por ejemplo, ya, si nosotros vamos a un campo, ¿cómo se hará la tierra? Podemos ver un tractor. ¿No? Quizá un tractor está pasando encima de la tierra, arando la tierra, después tirando semillas. ¿Cómo se hacía antes? Ahí con rastrillo cada persona. Y se utilizaba la fuerza humana. O se utilizaban los animales. Entonces ahí hay un cambio bastante en esta idea de una revolución en la forma de producir, en la forma de hacer las cosas, ¿ya?
Ahora tenemos un tractor. ¿Qué energía utilizan? Depende del tractor. Quizá usa gasolina, quizá usa eléctrica. Sí. Tenemos muchas formas de hacer funcionar un tractor. Ya, eso antes no existía. Ya todo era mano. Y es un gran cambio. ¿Por qué? Porque si antes se necesitaban 10 personas para arar la tierra, ahora tenemos una persona que controla el tractor. Un cambio bueno, pero dejó a otras 9 personas sin trabajo. O sea, otra cosa, otro problema. ¿Ya? A ver, entonces ya esta forma de producir se le conoce como la revolución industrial. ¿Ya? ¿Cuáles son los antecedentes y etapas del proceso de industrialización? Eso es lo que vamos a ver hoy día y nos vamos a enfocar también un poquito. ¿Ya? Tenemos como primer antecedente la expansión agrícola. ¿Ya? Se va a mejorar la forma de cultivar. ¿Ya? Es súper importante saber esto. Existe un nuevo sistema de rotación de cultivos de tierra para llegar finalmente a producir más. Se implementan otros materiales para el arado, que también va a mejorar un poco la producción de alimentos. ¿Ya? Acá se sigue utilizando un poquito la energía humana, pero se mejora la producción, es decir, ya los humanos con un nuevo sistema de agricultura, ¿ya? En donde va a empezar a rotar el cultivo para no echar a perder las tierras, ¿ya? Más la utilización de otros materiales para el cultivo, como el arado de hierro, ¿ya? Mejoras en el riego, que no son algo tecnológico, ¿ya? Se empezó a producir más, ¿ya? Eso significó que había más alimento, muy importante. Por otro lado, se terminaron estas ideas de territorios feudales que existían en la Edad Media, ¿ya? Y la tierra se convirtió en propiedad privada, donde ya alguien podía utilizar esta tierra directamente para producir. Entonces, cambió una forma de ver la tierra, ver una tierra antes de subsistencia, ver una forma de producción. Se cambió esta idea de producir antes como súper precario, ahora hay más ideas de cómo producir. Eso innegablemente ayudó a que existiera mayor producción. Y al haber mayor producción, va a afectar a que haya más población finalmente. ¿Ya? Es súper importante porque antes ya la gente se moría de hambre. Y hay que decirlo, la gente no tenía tanta comida, se moría de hambre o moría de una enfermedad, una gripe, porque sus defensas eran muy bajas. Ahora con mayor alimento hay más vida, podemos decir, porque la gente tiene mejores defensas, no se muere de hambre. ¿Ya? Es súper importante esto, porque la expansión agrícola significó que la gente pudiera vivir más, que la gente no se muriera de hambre, que los niños, sobre todo la mortalidad infantil, disminuyera mucho y constantemente disminuyera. Entonces, el alimento significó mayor ventaja para todo el mundo prácticamente. ¿Ya? Y sobre todo lo que es el crecimiento demográfico. ¿Ya? A ver, si bien el alimento ayudó mucho, también otras cosas que habían sido inventadas, por ejemplo las vacunas, ya medidas de higiene, ya hicieron que la mortalidad infantil y la mortalidad en general disminuyera considerablemente. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurrió? La población empezó a aumentar a un ritmo bastante acelerado y, por ejemplo, hasta el día de hoy, la población aumenta mucho. ¿Ya? De hecho, hasta podríamos decir que tenemos sobrepoblación en algunos países. ¿Ya? Pero podríamos decir que en estos países, principalmente en Inglaterra, en Rusia, la población ya después de esta revolución industrial aumentó mucho, mucho, mucho. ¿Ya? Y de hecho acá vemos un gráfico en los millones de habitantes. Gran Bretaña en 1820 tenía 20 millones, ¿ya? De toda una historia de Gran Bretaña. ¿Ya? Gran Bretaña tiene una historia bastante grande y en 50 años casi aumentó el doble. ¿Ya? Principalmente por todos los alimentos que ya tenían ellos y todas las tecnologías que habían. Claro, entonces podríamos decir que es una causa de la revolución industrial y también una consecuencia. Y lo mismo ocurrió en Rusia. Miren, en 1850, 68 millones de personas. Y en 1900 es más del doble
o el doble de millones de personas. ¿Ya? Gran Bretaña aumentó mucho, pero Rusia aumentó demasiado. ¿Ya? Eso aumentó la población en solo 50 años. Y todo esto gracias a las nuevas tecnologías que se dieron, como las vacunas, pero mucho lo que es el alimento. ¿Ya? Si no se hubiese producido esta revolución agrícola, no se hubiese producido esta revolución demográfica, un crecimiento demográfico grande. Y tampoco se produció lo que es la revolución industrial, que la misma revolución industrial significó también más aumento de la población, hasta lo que ya llevamos hoy día. Prácticamente somos 7.000 millones de personas. ¿Ya? Además, otro antecedente de la revolución industrial es la nueva mentalidad. ¿Ya? Va a haber nueva mentalidad, una mentalidad que quiere mayores beneficios económicos. Por ejemplo, los burgueses tienen esta mentalidad de hacer crecer su economía, ¿ya? Además, teníamos esta idea de mayor alfabetización, el liberalismo económico surgió fuertemente en lo que es la burguesía, ¿ya? Existe una nueva forma de pensar, lo vimos la semana pasada con esta idea de progreso indefinido, se busca invertir, ¿ya? Siempre buscando el beneficio económico, sobre todo lo que es en la burguesía, ¿ya? Esta burguesía que estaba creciendo, que había impulsado esta revolución anteriormente, ahora quería crecer económicamente. Entonces tenían una nueva mentalidad ya, mentalidad de emprendedores, de buscar mayores beneficios económicos. Algunos conocerán como otro tipo de mentalidades. Y aquí veríamos por qué sucede en Inglaterra. ¿Ya? En Inglaterra se había dado esta revolución agrícola. ¿Ya? Había habido más comida, en Inglaterra había más comida, la revolución industrial va a nacer por eso. Hay más comida, hay mayor innovación técnica. ¿Ya? Hay más tecnología, se está dando más tecnología en Inglaterra y eso lo vamos a ver por qué tecnología es. Va a haber un aumento claro de la población. ¿Ya? Tenía muchos mercados en Inglaterra, sobre todo Gran Bretaña tenía, lo vamos a ver más adelante, tenía muchos recursos, muchas colonias. ¿Ya? Entonces tenía muchos lugares donde vender, donde comprar, donde sacar recursos naturales y después venderle a otras personas. Y tenían una burguesía emprendedora, esta clase alta que quería sacar más dinero. Entonces ya teniendo todos estos aspectos, ellos pudieron desarrollar lo que fue la revolución industrial. Fueron los primeros. Ahí nace la revolución industrial en Gran Bretaña. ¿Ya? Porque ya tienen esta idea de tener una burguesía que quiere ganar dinero, tenemos muchos recursos naturales, no sacados de Inglaterra, de Gran Bretaña, sino sacados de otras partes del mundo. ¿Ya? Y de esas otras partes del mundo, Inglaterra las puede vender. Entonces, hoy tenemos como un círculo virtuoso para producir esta revolución industrial. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que si vemos muchas películas del siglo XIX, siglo XVIII de Inglaterra, vamos a ver siempre una ciudad como contaminada, que está en busca de progreso. Ahí me acordé de la serie que el Martín veía, ¿cierto? Martín Alfaro, que está en una serie ambiental, esta idea de revolución industrial. Siempre vamos a ver como contaminado en esa época por que se está dando este progreso. ¿Ya? Debería ver esa serie, lo voy a ver. Ya. A ver, ¿qué es lo que está dando esto en la revolución industrial? Es la incorporación de maquinarias. ¿Ya? Las máquinas son esenciales eh, para esta revolución. ¿Ya? ¿Por qué? Porque van a acabar con la fuerza del animal, ¿ya? La fuerza del animal, la fuerza del humano, y va a ser reemplazado por la fuerza de la máquina. ¿Ya? ¿Qué va a ocurrir esto? El humano se demora mucho en trabajar, las máquinas no se demoran tanto en trabajar. Además que solo necesitan a una persona controlando la máquina. ¿Ya? Va a significar que los trabajadores que antes trabajaban en el campo, trabajaban en una máquina artesanal, o eran artesanos, van a ser reemplazados por máquinas. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, también los campesinos que antes habían trabajado en el campo toda su vida, ahora van a tener que salirse del campo y migrar a la ciudad, a buscar trabajo en esas nuevas industrias que están saliendo, donde existen las máquinas. ¿Ya? ¿Por qué tuvieron que salir? Porque también en Inglaterra se sumaron cómo se tenía la tierra.
¿ya? Se privatizaron tierras, es decir, antes la tierra era comunal, ya donde los campesinos trabajaban, ahora se pusieron rejas. Y esa tierra es de alguien, ¿ya? Entonces los campesinos ya no tenían lugar donde trabajar, no tenían lugar donde vivir, entonces tuvieron que migrar a, a migrar a otros campos, ¿ya? O migrar a otras ciudades. Ya los campesinos no podían quedarse ahí como estaban antes. Antes tenían a sus ovejitas, donde iban a pastar a unos campos, ahora esos campos les pusieron rejas. ¿Ya? Entonces los campesinos prácticamente se les morían sus animales porque no tenían que comer. Todo mal para los campesinos, tuvieron que, como vemos en este dibujito, salir del campo e ir a la ciudad nueva. ¿Ya? Ciudad nueva que estaba llegando un progreso, idea de progreso, donde están las nuevas máquinas. ¿Ya? Y dijeron, pucha, en el campo no tenemos trabajo, busquemos trabajo en estas fábricas que están surgiendo con nuevas máquinas. ¿Qué vamos a hacer? Controlar estas máquinas. Hay que buscar trabajo, hay que hacer algo. ¿Ya? Y vamos a ver la primera revolución industrial. ¿Ya? La primera revolución industrial, ¿cómo va a nacer? Y qué es fundamental para esta revolución industrial es la máquina de vapor, o máquina a vapor, ¿ya? Que fue creada por James Watt en 1782. ¿Ya? La máquina a vapor, después la vamos a ver, pero va a ser una revolución en todos los ámbitos, en la industria, en el campo, en el transporte, va a significar un gran cambio en todo eso. Vamos a ver qué es la máquina a vapor, primero que todo. ¿Ya? No sé si la han visto, pero la máquina a vapor es una máquina, valga la redundancia, que funciona con vapor. Pero ¿cómo funciona? No dije nada. Se deja agua en una caldera, ¿ya? Y esa caldera se calienta principalmente con carbón, ¿ya? ¿Por qué carbón? Porque el carbón era un mineral que era utilizado principalmente en Inglaterra. En Inglaterra tenían muchas minas de carbón. Entonces utilizaron el carbón para producir calor, ¿ya? Hicieron como un asado, pero en esta caldera, ¿ya? Empezaron a calentar la caldera y de ahí salía el vapor, ¿ya? Y se mete por ese tubito. El vapor con la presión podía llegar a mover este pistón. Este pistón, cuando lo movía, giraba. ¿Ya? Entonces, a girar, girar. Y después el vapor pasa por acá, salía de nuevo por este tubito, y acá se enfriaba. No, el vapor de nuevo se transformaba en lo que se enfriaba en agua y volvía a la caldera. Entonces, finalmente, con el calor se hacía siempre este giro. Lo único que había que hacer era mantener esta caldera caliente, ¿ya? Para que generara vapor y empezar a girar este pistón, y así se producía este movimiento que sea energía. Con esto después se empezaron a construir ferrocarriles, todo algo que necesitara que se moviera, por ejemplo, en la industria, funcionaba con las máquinas a vapor, ¿ya? Y ahí vamos a ver muchas veces que, por ejemplo, no sé si han visto películas antiguas donde estaban los ferrocarriles, donde había alguien echando carbón a una hoguera, ¿ya? Era para hacer funcionar esta máquina. Entonces, lo único que hacía esta máquina era tirar vapor y que el vapor a presión moviera este pistón, y giraba este pistón, giraba, giraba, y con eso se producían otros movimientos. Por ejemplo, el movimiento de los ferrocarriles, estas ruedas se producían con este movimiento. Ya de la industria, todo va a ir funcionando con este movimiento que solo se generaba a calor. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar un video para que podamos ver un poquito esto. A ver. Voy a pausar la grabación para que no me acusen de derechos de autor. Muchas gracias. Y ahora vamos a ver cómo la máquina influyó en la industria, lo que vimos anteriormente. ¿Ya? Principalmente en la industria. ¿Ya? A ver, como esta máquina era bastante grande, para producir una cosa se necesitaba un lugar fijo para tener esta máquina. ¿Ya? Y aquí van a empezar a surgir las primeras industrias donde se va a instalar una máquina de vapor, y esa máquina de vapor va a significar ayuda para, por ejemplo, producir eh, producción textil, ropa. Por ejemplo, acá funcionaría como una máquina de coser. Si se dan cuenta, acá hay una, no sé si se ve bien en la foto, que acá arriba está como ese cilindro, ese que gira, cilindro.
que con una máquina, están todos conectados a una máquina de vapor, la máquina de vapor va a hacerla moverse, y prácticamente todas estas cosas se van a ir moviendo, haciendo funcionar lo que sería una máquina de coser aquí. Aquí también va a haber lo mismo. Ven, ahí están todos esos como rueditas que se van a mover, dado a la máquina de vapor que está conectado, ¿ya? Con tubos. Y aquí en la actualidad también funciona de la misma manera. Y aquí va a empezar a surgir lo que es el trabajo en serie, que vamos a ver más adelante. En el campo también va a tener una labor fundamental, ya prácticamente acaban de salir los primeros tractores, una especie de tractores que están funcionando a máquinas de vapor. Acá vemos la máquina de vapor que va a mover las ruedas y va a sustituir lo que serían los animales. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir? Muchos trabajadores que antes eran, por ejemplo, 10 campesinos trabajando en el campo, ahora hay un tractor que reemplaza todo el trabajo de los campesinos y queda uno. Los otros 9 tienen que emigrar obligatoriamente a la ciudad porque no tienen trabajo, no tienen nada que hacer en el campo. ¿Ya? Y en el transporte va a ser fundamental. ¿Ya? Sí o sí en el transporte es fundamental la máquina de vapor, porque ya con esta nueva tecnología implementada en lo que es la industria y la producción, por ejemplo, de poleras, de zapatillas, cualquier cosa que se utilizara la máquina de vapor para producir más rápido, ¿ya? Significó que tenían que vender ese producto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, los ingleses podían producir muchas poleras, pero ¿qué pasa al final? Toda la gente tenía poleras, entonces no iban a vender. Los ingleses decidieron ya, tenemos que llevar estos productos a otras partes del mundo. ¿Ya? ¿Y cómo lo hacemos? Rápido. Si ya podemos producir bastante rápido con estas nuevas tecnologías, implementar en la máquina de vapor, ¿cómo podemos utilizar esta misma máquina de vapor para llevar a otros lugares nuestros productos? Y se les ocurrió el barco a vapor, el ferrocarril, que el ferrocarril funciona con una máquina de vapor. El ferrocarril en sí es una máquina de vapor. No sé si lo han visto estos los trenes, ¿ya? Los trenes antes tenían un ferrocarril adelante, que era el que movía todos los vagones, ¿ya? Donde aquí vemos cómo le echaban carbón, hacían funcionar esta máquina de vapor, hasta acá, y esto movía todo. Así funcionaban los ferrocarriles cuando vemos que le echan carbón. Lo mismo ocurre con los barcos a vapor. ¿Ya? El Titanic funciona, no sé si alguien vio el Titanic alguna vez. ¿Sí? Imposible que no hayan visto el Titanic, lo repiten 2 veces al año en la tele. Bueno, Titanic, no sé. No lo conozco. ¿No? ¿Nunca has visto Titanic? Oh, ya. No. Cuando lo den de nuevo en la tele, voy a avisar para que puedan verla. La importancia para lo que voy Titanic. Titanic, al fondo del barco, abajo del barco, tenía personas que echaban carbón para hacer funcionar el barco. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si el barco quería ir más rápido, echaban más carbón. Y se ve en la película antes de que choque. No puedo decir el final todos saben que el Titanic choca. Esa es la gracia de la película. Antes que choque el Titanic, se van a dar cuenta que va a chocar. Entonces el capitán le dice, más carbón para que logre girar. Y después, ¿qué pasa? No logró girar el Titanic y se hundió. Pero ese no es la gracia de la película. Eso es lo que va a ocurrir. Entonces, se utiliza mucho el carbón. ¿Cuál es el problema del carbón? ¿Cuál puede ser el problema del carbón en la actualidad? ¿Cuál es el gran problema que tenemos? Porque antes no existía este problema. Desde que empezó esta revolución industrial, utilizando el carbón, empezó a surgir este problema muy grande que tenemos en la actualidad, que el carbón contamina mucho. ¿Ya? ¿Te han hecho un asado alguna vez, cierto, con carbón? Ya ven como todo ese humo negro que sale. Eso es lo que pasa con el carbón. Pues imagínense, existen todas estas maquinarias, esta industria que funciona a carbón, existe todos estos medios de transporte que funcionan a carbón, hay mucha contaminación en el mundo. Y sobre todo lo que es Inglaterra, Gran Bretaña. Si ya les dije lo mismo, si ven esas series que de repente se basan en Gran Bretaña, en el siglo XIX, siempre van a ver una ciudad más o menos contaminada, porque había muchas fábricas. ¿Ya? Siempre viéndolo como, vean la foto del Martini, no está en niebla, pero también tiene que ver con un poco de contaminación que existía en una ciudad muy contaminada, lo que es Londres. ¿Ya? Así que de eso se trata la serie. ¿Ya? ¿Pero qué va a ocurrir con el trabajador? El trabajador
vive un cambio bastante grande en la revolución industrial. ¿Ya? Vemos, hasta el siglo XVIII, el trabajador trabajaba en un taller pequeño, todo era a mano, era artesano, era dueño de lo que él producía, tenía una producción familiar, no era grande, pero producía, era más o menos ahí familiar, poquito, producía poquito el trabajador en su propio taller. Ahí por interno me dicen que sí, en la serie se ve muy contaminado, la serie del Martín se ve muy contaminada. ¿Ya? ¿Qué es lo que utilizaban para producir antes de la Revolución Industrial? Usaban telas, hacían ropas, herramientas, todo muy manual. ¿Ya? ¿Qué vendía el pequeño trabajador? Vendía lo que él producía. No era un artesano que él producía y después lo vendía. Después de la Revolución, ¿ya? El trabajador ya no es una producción familiar ni un pequeño trabajo, sino que ahora el mismo trabajador ya no puede competir contra las industrias que producen todo más rápido y se tienen que ir a trabajar a las fábricas. ¿Ya? El obrero no va a ser dueño de lo que produce, sino que el dueño de la industria va a ser el dueño. Antes, el artesano, el obrero, era dueño de lo que producía. ¿Ya? Si él producía una herramienta, él la podía vender. Ahora no. O él producía una polera, él decidía si la vendía o no. Si la vendía, toda la plata era para él. Ahora no. La polera que van a hacer ahí, por ejemplo, el artesano, el obrero, ya no es dueño, sino que es dueño de la industria. ¿Ya? La industria se va a hacer lo mismo, se va a producir lo mismo que antes, pero a mayor escala, a mayor rapidez. Y el trabajador ya no vende su producto, sino que cobra un sueldo. O sea, casi producía bien, antes hacía muchas poleras, podía vender todo su producto y ganar mucho dinero. Ahora no. Independiente cuánto produzca la fábrica, él va a cobrar un sueldo. Y con eso va a vivir. ¿Ya? Es el gran cambio de la revolución industrial. Acá podríamos decir que era como un trabajador independiente. Acá vas a ser solamente un trabajador dependiente de otra persona, que era del dueño de la industria. Que casi siempre los dueños de la industria van a ser esta clase burguesa que tenía dinero para comprar una máquina de vapor y hacerla funcionar. ¿Ya? Tenían el capital, podríamos decir. Tenían la plata para hacer funcionar esa industria. Y contrataban a obreros, que vamos a ver más adelante, en la próxima clase, no tenían mucho, no existían leyes laborales que pudieran ayudarlo, entonces el empleador le pagaba lo mínimo. ¿Ya? Eso es lo que va a ocurrir con el trabajador, pero después se va a dar una segunda revolución industrial. La primera revolución industrial está basada en lo que es el carbón. La segunda revolución industrial es más adelante y está basada en lo que es los nuevos tipos de energía, especialmente los nuevos tipos de energía dados por el petróleo, por la combustión del petróleo y la electricidad. ¿Ya? Estas dos nuevas fuentes de energía se van a empezar a utilizar lo que es a mediados del siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y ahí con este nuevo uso de energía podemos ya ver el desarrollo de la luz, las ciudades están más iluminadas. Antes había una vela que tenía que iluminar todo, o un farolero que tenía que ir prendiendo. Ahora tenemos la electricidad. Después vamos a conocer lo que es el auto, se ha descubierto el auto, y ya van a empezar a surgir los primeros autos, ¿ya? Gracias a esta nuevas formas de producir energía, principalmente por el petróleo y la electricidad. El petróleo es un combustible fósil, ya sabemos que contamina bastante, ¿ya? Y la electricidad no contamina nada porque es una energía más limpia. ¿Cómo se produce esa electricidad? Es el problema, ¿ya? Pero acá con ya este uso de nuevas tecnologías de la segunda revolución industrial aparece ya el mundo que conocemos actualmente. Ya aparece un auto, aparece la electricidad, aparece el teléfono, ya todo lo que nosotros utilizamos en la electricidad. Incluso hasta el día de hoy ustedes tienen celulares que se han cargado por electricidad. ¿Ya? Vamos a ver que después el uso de batería va a ser muy importante. Ya. La actividad que van a tener que hacer para la próxima semana, ¿ya? Es la página 77 del libro. Pero tienen que leer la página 74, 75 y 76 y hacer estas preguntas. ¿Ya? Considerando los recursos 1 al 4, que son textos que tienen que leer, una fotografía, ¿de qué manera los aspectos políticos, sociales y tecnológicos en Inglaterra a fines del siglo XVIII
influyeron en el origen de la revolución industrial. Es lo que hemos estado viendo hoy día. ¿Por qué podemos decir que el proceso de industrialización fue multicausal? Argumente usando fuentes, es decir, esos recursos, porque argumente, darle las razones. No pueden decir, fue multicausal porque había muchas causas. ¿Cuáles son esas causas? Argumentar, no pueden decir eso. Lo mismo va a pasar para las pruebas, por si acaso. ¿Cómo se relaciona la invención de la máquina de vapor con el despegue de la industrialización? ¿Qué consecuencias infiere que tuvo a largo plazo? Ahí lo dijimos también un poquito hoy día. El carbón, a largo plazo el carbón era un buen tipo de energía, producía bastante bien, podía mover, pero el carbón contamina. Ahí vamos viendo un poquito cuál es la situación que estamos viviendo hoy en día, producto de eso. De hecho, nosotros podemos ver gráficos y la contaminación antes de la creación de la máquina de vapor no era mucha, era lo que respiraba cada persona, pero en la actualidad vemos que es un gran problema hoy día, sobre todo lo que es el efecto invernadero. Ya, según lo que muestra el recurso 4, y lo van a ver, ¿piensas que el proceso de industrialización fue revolucionario para la humanidad? ¿Por qué? Ahí también tienen que argumentar, no pueden decir, porque sí, ¿por qué no? Sí, fue revolucionario. No, no pueden decir eso. ¿Por qué? ¿Ya? Esto se los voy a subir a Classroom para que ustedes puedan ya avisarme. Si no lo subo, me mandan un correo, me escriben ahí, porque la última vez se me quedó un borrador, pero está en Classroom, ¿ya? A ver.